Aquí estamos, de vuelta de esa Roma que ya no existe, ¿no? Tú que has sido... Bueno, yo también estaba... No, pero sí existía, pero sí, esa sí existía. Sí, digo que no existe, hace 40... Casi todas las ciudades de Europa, es decir, donde estamos hoy grabando, en esos años mismos, todavía quedaban casuchas donde la gente vivía alrededor de un patio, sí, claro. Y el patio, naturalmente, era de tierra, Monda y Lironda, y los pisos dentro de las casas donde la gente dormía, eso, y estaba donde ahora hay grandes rascacielos y grandes hoteles. Sí, no, donde estamos rodando, sí, en los estudios. Estamos rodando, sí, estamos en los estudios, pues no, que eran Chamartín, y las charcas que había. Todo lo mismo, eso yo lo he visto, eso lo hemos visto existe, digo. Y hemos visto el pozo del tío Raimundo, hemos visto esas ciudades. Lo que pasa es que Europa, como ha dicho Fernando, ha dado un salto que no debe de olvidar de dónde viene. No debe olvidar, nunca viene, porque probablemente hoy ya este ambiente que hemos visto en la película solamente pueda ser en algunos, y se debería tener en cuenta en sectores de inmigración. O sea, la realidad es nunca desaparecen, como decía el viejo. Las realidades se transforman, ¿no? Entonces la transformación de esta realidad, hoy podemos encontrarnos esas gentes marginadas, esas gentes fuera de lo que es la gran ciudad, porque claro, lo fascinante de la película es que hay como una especie de muro, si os dais cuenta a lo largo de toda la película, que son las grandes construcciones que se están haciendo y cómo están expulsando, y cómo van expulsando al campo. Una de las escenas más conmovedoras de la película es cuando está sentado con Estela y es el único momento en que aparecen casi flores, además de la entrega. Digo, en lo que puede ser el campo, en un campo que va a desaparecer y ellos van a desaparecer con ese campo. Es decir, porque, y eso se ve mucho más claro aquí que en el eclipse de Antonioni. Muchísimo más. Más o menos, trata de decir las mismas cosas. Y es la misma, una época parecida. Bueno, pues es del año 61 la película, y más o menos en el año 61, digamos que en España se estrenó el 7º sello de Ingmar Bergman, lo cual era dar un paso, porque se estrenó comercialmente en el Cine Palacio de la Música, donde estuvo un par de semanas. Digamos que en el 61 también se estrenó Los Golfos, con 3 años de retraso, la primera película de Carlos Saura, producida por Pedro Portabella, que Kennedy nombró a Henry Kissinger consejero especial en temas de seguridad, que en Jerusalén comenzó el juicio contra el criminal nazi Adolf Eichmann, detenido tras una larga persecución por Argentina, que fue seguida por la prensa, que Anthony Mann está rodando aquí, donde estamos nosotros ahora, que esto se llamaba entonces Estudios Bronston, está rodando El Cid para Samuel Bronston, con Charlton Heston y Sofía Loren, y probablemente era aquí donde tenían la pelea, porque esto correspondía al plató número 1 de Chamartín, donde estamos nosotros ahora. Tengo la colección de cromos todavía. Bueno, pues aquí haces un trasvase y te ves. Aquí lo que pasa es que nosotros ocupamos una cuarta parte nada más del plató, pero fue aquí donde se rodaban, que la película que ganó los Oscar y los acaparó casi todos fue West Side Story, aquel año, que el Real Madrid se proclamó campeón de la Liga de Fútbol con una puntuación jamás alcanzada por ningún equipo hasta entonces, que la Copa la ganó el Atlético de Madrid precisamente al Real Madrid, que estalló en cuanto a cine el escándalo Viridiana, que había obtenido en el Festival de Cannes la Palma de Oro de Cannes, y que fue una catástrofe porque fue destituido el director general de cinematografía. El Observatorio Romano dijo que era una película blasfema, la de Buñuel, y bueno, pues estas cosas pasaban más o menos en el 61. El primer premio Formentor de novela lo consiguió un escritor que no está entre nosotros, que es Juan García Hortelano, con su estupenda Tormenta de verano, que muere en Hollywood en este año una de las más grandes estrellas, o casi la más, del cine, Gary Cooper, una personalidad que había estado hace poco tiempo en España, en un viaje quizá a Europa, precisamente para ver al Papa. Gabriel García Márquez publica El Coronel, no tiene quien le escriba. Aparece también otra novela que marca, como dirían los americanos, un landmark, un hito, que es de Sábato, de Ernesto Sábato, sobre dioses y tumbas. Y digamos, para terminar, que muere a los 85 años el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, autor, entre otras cosas, de Yo y el inconsciente, y que, bueno, ha tenido una influencia, pues, casi tan grande como la de Freud, ¿no? Porque Jung va también a pasos agigantados. Esto era el año 61, vivimos la explosión de la Nouvelle Vague. Yo no lo he dicho, pero recuerdo que ese año a Venecia va y gana el año pasado Marienbad, que es todo lo opuesto de esta película, no tiene nada que ver con esta película, pero sí hay una presencia muy grande de la Nouvelle Vague que se puede notar aquí, por ejemplo, ahora que ya lo hemos visto, en la muerte de él. Eso es un plano muy de Nouvelle Vague, por sonido, hemos oído, ya se ve la...
Sí. La furgoneta. Además, También Akatone fue al Festival de Venecia y las críticas, claro, fueron sí, demoledoras. yo tengo este libro por eso, porque lo regalaban, a las críticas lo regalaban. Bueno, eso no lo ha olvidado mucho Pasolini, porque cuando habla también recuerda todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que Akatone marca un antes y un después ya en Pasolini. Sus pares le miran de otra manera. Los que habían hecho cine con él, digamos, en una posición de altura como Fellini y compañía, se dan cuenta que acaba de salir otro autor de los que no abundaba mucho. Sobre todo Fellini, porque Fellini, él tenía primero, iba a hacer con Cervi, como productor en La Comare Seca. En La Comare Seca se interrumpe, entonces le presenta esta película a Catone y también le empiezan a dar largas y dice que el ministerio pone objeciones a la censura, pone objeciones a la película. Están dando... Entra Fellini y dice, yo siempre quería hacer tu primera película, entonces acabo de hacer con Rizzoli la Federiz, o sea, Federico y Rizzoli juntos, y pues no podíamos producirla. Pero entonces le dice que ruede 2 semanas. Entonces Pasolini rueda 2 semanas de la película, digo 2 semanas, 2 secuencias de la película, y entonces en vez de esperar a los actores y a Pasolini, Fellini se va a verlas al laboratorio solo, lo ve y no dice ni palabra. Entonces cuenta Pasolini desesperado que está días y días detrás de a ver si le dice algo que le ha parecido y tal. Y no le dice nada, y cuando ya le dice algo, le dice que le ha molestado ese tono descarnado de las escenas, todo, y que no le gusta. Que no le gusta y tal, y es más, Bolognini, como tú has dicho, que ha hecho 4 películas con él, el que ha visto las fotos de localizaciones, que son espléndidas, que las ha hecho esas fotos con el ayudante de dirección y tal, y entonces esas fotos se los llevan a Alfredo Vini y Vini la produce la película. Bolognini, que no tiene nada que ver con él, y fueron colaboradores y le ayudó mucho porque su cine era mucho más relamido, ¿no? El Bel Antonio, la Notte Brava. La Langa Notte del 43 era de... No, eso es de Bancini. Eso que también trabajó con Floristano Bancini. Bueno, él trabajó, nosotros hace poco, cuando la última vez que yo estuve aquí hablando de Panamá y Fantasía, hablamos de la Mujer del Río. En La Mujer del Río, que tampoco se parece nada a la huella de Pasolini, Soldati, que es otro de los escritores y directores, colabora, es su primer guión. Sofía Loren, que cumple estos días 70 años. Sí. Oye, por cierto, tú que has vivido en Roma y hablas muy bien italiano, pero ya dices que no dominas el romanaccio, ¿qué significa Akatone? ¿Pobre diablo? No, era una mala traducción. Sí, yo lo he buscado en diccionarios, la he buscado en diccionarios ingleses, italianos, ingleses, he hecho todo. Y al final la conclusión que saco de todo es que quiere decir pordiosero. Pordiosero. E incluso cuando Televisión Española puso esta película en versión original, lo tradujeron por pordiosero, y en un momento determinado ella le quiere llamar Vittorio y él dice, no, llámame Akatone, o sea, pordiosero. Pero hay un cambio claro. Estela siempre le llama Vittorio. Sí. No me llames Vittorio, llámame Akatone. Lo hace ella casi a propósito, como para sacarle del Akatone. Y cuando muere el que se dirige él, le llama primero Akatone, y cuando ya inician la marcha hacia el cementerio, le llama Vittorio. Oye, Piero, qué pesado. Porque ya ha muerto Akatone. Esa muerte está muy bien. La muerte es impresionante. Es impresionante porque él está con vida y deja de estar. Claro. El paso está muy bien dado. Akatone. Y él dice cuando está muriendo, ahora ya estoy bien. Claro, bueno, eso es tremendo. Eso, Clara, es toda la película. Es toda la película. Porque es que la muerte es lo único. Yo tenía por aquí alguna cosa, decía Bertolucci, que solo gracias a la muerte nuestra vida sirve para expresarnos. Es decir, que la muerte de su hermano, es muy curiosa la historia, es muy poco conocida. La muerte de su hermano Guido, su hermano se va a espartisano, se va a la resistencia contra los nazis, pero lo que a veces la historia es gruesa, que no llegamos al detalle, resulta que dentro de los partisanos, en el grupo que está su hermano, hay unos partidarios de que Italia siga como es, y hay otros que esa parte de Italia entre en Yugoslavia y están con los partisanos de Tito. Los que matan a su hermano son los partisanos de Tito, en un rifirrafe entre ellos. La indignidad de ciertos sectores conservadores de la sociedad italiana llegó años después a decir, como Bertolucci era miembro del Partido Comunista en ese momento, que Pasolini había permitido la muerte de su hermano, cuando la muerte de su hermano es un desgarro para la familia, bueno, que le cuesta a toda la familia, porque por otras razones después se separan, el padre, la madre, los hijos, el hijo que le queda, que es
Pier Paolo y tal. O sea que es una historia, la muerte es una presencia constante en la vida de Pasolini. Además que 4 años después de la muerte de su hermano es donde empieza todo el desastre ya de Pasolini cuando le echan del instituto ese por corrupción de menores, del Partido Comunista por inmoral. No, por homosexual. Por homosexual, es claro. Que pero las historias de los partidos, de todos, porque hay otros partidos que también... O sea, pero aquí, como diría el gran Unamuno, los unos y los otros, pero todos con H, ¿sabes? Pues en esos unos y otros, el Partido Comunista Italiano le echa a Pasolini por homosexual, por un escándalo que ha tenido y porque la conducta de un buen comunista, que tiene que ser mimí metalúrgico herido en su honor, ¿no? Es decir, tiene que ser sanobrero, pues como este es un homosexual, es un hombre pervertido, inmoral, pues le expulsa en un acto casi como la expulsión de un general del ejército británico en la India del siglo XIX. Él estuvo